Hola, bienvenidos al tercer módulo y capítulo final de nuestro programa de entrenamiento en Triage SALT, programa desarrollado por nuestro centro de entrenamiento STAR Training. El objetivo de esta actividad de integración es hacer que el participante logre conceptualizar la información más importante y ponga en práctica los conocimientos adquiridos a través de los módulos previos. Se presentará un escenario en el cual se deberá analizar de manera detallada cuáles son las prioridades de atención y traslado de cada uno de los pacientes, otorgando de esta forma la coloración de etiqueta según corresponda. Comencemos. Su escenario es el siguiente. Usted y su compañero se encuentran en una unidad de soporte vital básico. Son notificados de un incidente en un evento deportivo local, con múltiples víctimas lesionadas por arma de fuego. La única información de la cual dispone en este momento es que hay 8 lesionados y que al momento la escena es segura debido a que los cuerpos policíacos se han hecho presentes en la escena. Una vez a su arribo, usted se cerciora que la escena es segura. Una vez que ha confirmado esto, la pregunta para usted sería, ¿qué haría primero? Si su respuesta es iniciar con la evaluación global de pacientes, está en lo correcto. Lo primero que haríamos sería determinar de manera general cuál es el panorama en términos de nuestros pacientes. 2 pacientes responden al comando verbal que indica que deben desplazarse a la zona delimitada como zona verde, en la cual usted tiene una estaca o una manta fácilmente identificable. 2 pacientes responden a este comando. 3 pacientes responden al comando de realizar movimientos intencionados o emitir un sonido para identificarlos. 3 pacientes más permanecen inmóviles. No han respondido a ninguno de nuestros comandos previos. Por lo tanto, como resultado de nuestra evaluación global de pacientes, tenemos 2 pacientes que caminan, 3 pacientes que realizan movimientos y 3 pacientes inmóviles. La siguiente pregunta sería, ¿cuál de este grupo de pacientes debería recibir la prioridad para la siguiente fase, que consiste en la evaluación individual de pacientes? Si su respuesta es que los pacientes que deben recibir la prioridad son los pacientes inmóviles, está en lo correcto. En el cuadrante inferior derecho de esta pantalla, usted tendrá disponible la mnemotecnia que revisamos por separado en el módulo 2, la cual consiste en el repaso de criterios que debemos de evaluar durante el triage SALT. Si un paciente respira o no respira, si obedece órdenes o no obedece órdenes, si tiene dificultad respiratoria o no tiene dificultad respiratoria, si el paciente tiene control de sangrados o sigue sangrando, y finalmente si el paciente tiene pulsos o no tiene pulsos periféricos palpables. Una vez hicimos esta breve revisión, pasemos al análisis de cada paciente por separado. El paciente número 1 es un paciente de 29 años de edad, inconsciente, con lesión por arma de fuego en hemitórax izquierdo. Pulso radial presente a razón de 115 por minuto. Frecuencia respiratoria de 24 y dificultad respiratoria severa. Con base a esta información, la primera pregunta que usted debe de hacerse es, ¿hay alguna intervención que yo pueda hacer por este paciente? Recuerde que las intervenciones que usted puede hacer en un triage son limitadas. Si la respuesta es no, entonces, ¿qué categoría le otorgaría a este paciente dadas las condiciones? Si usted otorga una prioridad inmediata, está en lo correcto. El paciente respira y respira con dificultad, no obstante, no obedece órdenes. El paciente aparentemente tiene lesiones en hemitórax izquierdo, lo cual condiciona sangrado. El paciente va a tener un sangrado que es no controlable de momento y
persiste con pulsos periféricos. Por lo tanto, la prioridad en él sería inmediata y se debería colocar una etiqueta roja. El siguiente paciente es una niña de 8 años que permanece inmóvil. La paciente presenta una lesión por arma de fuego en cabeza. Identifica un sitio de entrada y salida. Hay materia cerebral visible. La paciente permanece con una frecuencia respiratoria de 4 y los pulsos radiales están presentes en 58 latidos por minuto. Con base a esta información, ¿qué conducta debería tomar? ¿Haría alguna intervención en esta paciente? Si no haría ninguna intervención, ¿qué prioridad le daría? ¿Esta paciente respira? Sí respira, con marcada insuficiencia. La paciente no obedece órdenes. La paciente tiene un sangrado, tiene lesiones graves. Eso significa que esta paciente no está muerta. No obstante, es muy probable que, dadas las condiciones actuales, la paciente logre sobrevivir, debido a que tiene lesiones catastróficas que, aún con un soporte muy avanzado en prehospital e inclusive a nivel hospitalario, la probabilidad de que esta paciente sobreviva sería muy baja. Eso no quiere decir que la paciente no deberá recibir atención si las condiciones y los recursos en la escena cambian. Recibe una etiqueta gris. Tercer paciente, hombre de 50 años que permanece inconsciente con lesiones por arma de fuego en el abdomen, tórax y extremidades, sin movimientos. El paciente está con frecuencia respiratoria de 0. Usted identifica que el paciente tiene pulsos periféricos no palpables. ¿Haría alguna intervención? Si es así, ¿cuál intervención? Y si no, ¿qué prioridad le otorgaría a este paciente? Está en lo correcto. A este paciente podríamos realizarle una intervención sencilla, que sería el reposicionamiento de vía aérea. Usted reposiciona la vía aérea y se da cuenta que el paciente permanece sin respiración. Por lo tanto, un paciente adulto que no respira es sinónimo de un paciente que está muerto. Debe recibir la etiqueta negra, que significa que el paciente tiene una prioridad nula de atención y nula de traslado. El resultado general de nuestra primera evaluación de pacientes inmóviles es un paciente con prioridad inmediata, un paciente con prioridad expectante y un paciente con prioridad nula. ¿Cuáles serían los siguientes pacientes a evaluar? En efecto, los pacientes que deben ser evaluados posteriormente son los pacientes que presentaron movimientos intencionados. El primer paciente que tenemos es un joven de 14 años de edad. Se presenta ansioso con lesión por arma de fuego en extremidad superior. Esta herida presenta sangrado activo bastante abundante. La frecuencia respiratoria es de 21 respiraciones por minuto y de igual forma presenta pulsos periféricos fuertes, rápidos, 108 por minuto. Analice si este paciente se beneficiaría de una intervención. De igual forma, ¿qué prioridad de atención debe recibir esta paciente? Si lo analizamos, este paciente puede beneficiarse de una intervención en el campo. Esta intervención corresponde a la colocación de un torniquete en la extremidad superior que está sangrando. Este es un procedimiento rápido, efectivo, que nos permite pasar posteriormente a un siguiente paciente y que tiene el potencial para poder ayudar a este paciente a preservar su condición. Es decir, tendrá un beneficio inmediato, significativo en los pacientes. Por lo tanto, es una intervención válida. Una vez colocado el torniquete, podemos pasar al siguiente paciente. Por lo tanto, este paciente recibe una etiqueta amarilla, pues de esta manera la colocación del torniquete se está encargando de tratar la amenaza obvia para la vida de este paciente.
De lo contrario, sería una prioridad inmediata, dado que no atender el sangrado podría hacer que el paciente muera en la escena. Esto en cuestión de minutos. El siguiente paciente es un hombre de 65 años de edad. Se presenta con severo dolor torácico, diaforético y una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, las cuales son laboriosas. Hay dificultad obvia. El paciente no tiene evidencia de sangrado externo ni de heridas por arma de fuego. No obstante, presenta pulsos débiles e irregulares. ¿Este paciente tendrá algún criterio para poder hacer alguna intervención en la escena? De igual manera, ¿este paciente tiene prioridad de traslado o no tiene prioridad de traslado? Al analizarlo, podemos darnos cuenta que se trata de un paciente adulto mayor, el cual presenta alteración del estado mental, no obedece órdenes. El paciente tiene datos francos de dificultad respiratoria y no tiene evidencia de sangrado externo. No obstante, hay cambios en los pulsos. Podemos presumir que este paciente puede tener una complicación derivada de condiciones médicas preexistentes y en este momento el paciente está inestable. Por lo tanto, de manera inicial podríamos etiquetarlo con una etiqueta roja, lo cual lo predispone a recibir atención en prioridad máxima o prioridad inmediata. Por lo tanto, debe recibir una etiqueta roja. Nuestra última paciente con movimientos intencionados es una mujer de 22 años de edad. Ella está consciente, presenta una lesión por arma de fuego en la extremidad inferior derecha. Hay pulsos presentes a razón de 88 pulsos por minuto. No hay evidencia del sangrado activo y la paciente no tiene dificultad respiratoria. La frecuencia respiratoria está en 18 respiraciones por minuto. ¿Esta paciente cuenta con criterios para realizar alguna intervención en la escena? ¿Qué prioridad deberá recibir para su atención? Al analizarlo, podemos darnos cuenta que es una paciente joven, la cual se mantiene consciente, la cual no tiene datos de dificultad respiratoria y, si bien tiene una herida, esta herida no está con un sangrado activo. La paciente permanece con pulsos. Es una herida que requiere recibir atención. Al analizarlo de esta manera, la paciente está estable. No obstante, tiene una lesión mayor, por lo que debe recibir atención. Eso quiere decir que la paciente tiene que recibir una prioridad de atención retrasada. Y se da la coloración amarilla. En este punto, el último grupo que queda pendiente de recibir valoración es el grupo que corresponde a los pacientes capaces de movilizarse hacia el sitio indicado como zona segura o zona verde. Estos son los siguientes pacientes. Hombre de 29 años de edad que se mantiene consciente, presenta lesión superficial por arma de fuego en la extremidad superior izquierda. No hay sangrado activo. Tiene un pulso de 80 que se mantiene fuerte y regular. El paciente tiene una frecuencia respiratoria de 14 por minuto sin evidencia de dificultad respiratoria. ¿Qué prioridad de atención le otorgaría a este paciente? Al analizarlo, podemos darnos cuenta que es un hombre que se mantiene consciente, que tiene una función respiratoria y pulsos dentro de rangos normales. No obstante, presenta una lesión. Esta lesión no compromete la vida y por lo tanto puede requerir atención, pero no en la prioridad más inmediata. De igual forma, debido a las características que presenta esta lesión, al ser una lesión superficial, podríamos otorgarle la etiqueta que corresponde a una prioridad mínima, que corresponde a una etiqueta verde. Nuestro último paciente es un hombre de 37 años de edad que se mantiene ansioso. Presenta una lesión por arma de fuego en mano. Hay exposición de músculo, tendón y huesos fragmentados.
el paciente presenta frecuencia respiratoria de 19 por minuto sin datos de dificultad. Presenta pulsos periféricos fuertes y regulares de 83 latidos por minuto. En este paciente, ¿consideraría hacer alguna intervención en la escena? De igual forma, ¿qué categoría de prioridad le otorgaría con base a las lesiones presentadas? Si lo analizamos, es un hombre que se mantiene ansioso, presenta lesión en la extremidad, es una lesión importante, dado que hay exposición de estructuras anatómicas que pueden comprometer la funcionalidad de la extremidad. No obstante, el paciente se mantiene estable, tiene una frecuencia respiratoria y pulsos periféricos dentro de los rangos normales. Dadas las características de la lesión, podemos considerar que este paciente tiene una prioridad retrasada. Es útil recordar que de presentar una lesión con un sangrado activo, el paciente podría beneficiarse de la colocación de un torniquete. Hasta este punto, hemos terminado la segunda fase del sistema de triage SALT, la cual consiste en la evaluación individual de los pacientes. Como resultado de esta evaluación, tenemos lo siguiente: 2 pacientes con prioridad inmediata, que son los primeros pacientes que tienen que ser evacuados de la escena. 3 pacientes con prioridad retrasada, que pueden permanecer en la escena unos cuantos minutos en la espera de nuevas unidades y nuevos recursos disponibles. 3 pacientes que están en prioridad mínima, un paciente expectante y un paciente muerto. Como actualización de caso, tenemos que otra ambulancia arriba a la escena y transporta a uno de nuestros pacientes con prioridad inmediata. Mientras tanto, nuestro compañero está proporcionando los cuidados inmediatos al paciente crítico restante. ¿Qué debería hacer usted a continuación? Tienen un paciente en ruta, que es un paciente crítico, otro paciente crítico que está siendo tratado por su compañero, y usted tiene 3 pacientes amarillos y 3 pacientes verdes, además de un expectante y uno negro. Si la respuesta es que usted reevaluaría a los pacientes, está en lo correcto. Recordemos que el proceso de triage es un proceso dinámico en el cual tenemos que estar evaluando constantemente a los pacientes, dado que su condición puede cambiar de un minuto a otro, debido a que podemos contar con personal o con recursos disponibles que no estaban previamente. De esta forma puede cambiar la categoría de los pacientes si las condiciones cambian también. Como resumen, tenemos que el sistema de triage SALT está compuesto por 2 fases principales. La primera es una clasificación global y la segunda es una clasificación individual. Hay pocas intervenciones que se pueden hacer durante un protocolo de triage para salvar la vida. Esto a fin de optimizar los tiempos, recursos y personal disponible, a fin de asegurarnos que estamos haciendo el mayor bien por el mayor número de pacientes en la escena. Es importante asignar la categoría correcta a cada uno de los pacientes. No obstante, este proceso es bastante dinámico. Podemos equivocarnos. Las evaluaciones no son perfectas. Desde el inicio, la clasificación global es inexacta. Lo que nos está ayudando es tener una aproximación inicial. Lo mismo con las reevaluaciones individuales, las cuales tienen que hacerse periódicamente a fin de identificar cambios en las variables hemodinámicas de los pacientes que puedan hacer que su prioridad cambie. Los recursos son importantes y debemos de asegurarnos que se utilicen de la manera apropiada. En este momento, usted ha completado el módulo final de nuestro programa de entrenamiento. Es importante recordar que aún debe completar la evaluación teórica de este programa, a fin de evaluar el nivel de aprovechamiento alcanzado por cada uno de nuestros participantes. Esperamos que haya disfrutado de este programa
y que los conocimientos adquiridos puedan ser de utilidad en su práctica. Muchas gracias.